Hola, son las 7 de la noche en Bogotá, Quito y Lima, las 6 de la tarde en Ciudad de México. Bienvenidos a esta emisión de Directo América. 2 horas de información y análisis y también entrevistas en France 24 en español. Estos son los hechos más destacados de la jornada. Los ataques israelíes sobre la Franja de Gaza dejan 163 muertos y más de 300 heridos en las últimas 24 horas. Esto tras el acuerdo entre Israel y Hamás que permitiría la llegada de ayuda humanitaria para los gazatíes y también para los israelíes secuestrados por el grupo islamista. Y actualizamos la información de otra guerra en curso, la de Ucrania. El presidente estadounidense Joe Biden redobló la presión al Congreso para que aprueben las ayudas al ejército de Kiev. Los republicanos condicionan dicha aprobación a reforzar la seguridad en la frontera sur. Un juez en Manhattan amenazó con expulsar a Donald Trump de la sala por interrumpir la declaración de la escritora E. Jean Carroll, quien testificó en su contra por difamación. Ampliamos desde Nueva York. En economía avanza en Davos, Suiza. El Foro Económico Mundial América Latina fue protagonista de la jornada con los discursos opuestos de Gustavo Petro, presidente de Colombia, y el de su homólogo argentino, Javier Milei. Los detalles en Minutos en Economía con Juan Pablo Lucumí. Y en el debate, en Ecuador, el fiscal que investigaba el asalto de un grupo armado a un canal de televisión en Guayaquil fue asesinado. César Suárez tenía a cargo casos relacionados con narcotráfico, terrorismo y delincuencia organizada. En el debate, María Clara Calle discutirá las medidas que está tomando el presidente Daniel Noboa para combatir esa crisis. Bienvenidos a este programa. Recuerden que ustedes pueden opinar también a través de las redes sociales usando el hashtag DirectoAmericaF24. Nos encuentra como France24 en español en todas las redes sociales. Los ataques israelíes continúan cobrando vidas en la Franja de Gaza. Solo en las últimas 24 horas han muerto 163 palestinos y otros 350 resultaron heridos. Daniel Hagari, el vocero del ejército israelí, afirma que sus fuerzas han matado a más de 30 combatientes palestinos en Han Yunis en las últimas horas, incluido un oficial de Hamás encargado de interrogar a presuntos espías israelíes. Israel continúa atacando el sur del enclave. Por su parte, Hamás aseguró haber disparado 20 misiles desde el Líbano hacia un cuartel militar cerca de la costa norte de Israel. En los últimos días también aumentaron los combates entre Israel y el grupo militante libanés Hezbollah. Y la ayuda destinada a los rehenes israelíes y a los residentes palestinos en la Franja de Gaza continúa llegando a Egipto. Allí aterrizó un avión de Qatar con suministros para ser transferidos a través de la frontera. Esto tras el acuerdo entre Israel y Hamás mediado por Francia y Qatar. El trato consiste en que por cada caja de ayuda que llegue para un rehén israelí, llegarán 1.000 cajas a los palestinos en Gaza. Pese a los esfuerzos por la llegada de suministros, Naciones Unidas alertó que no serán suficientes. El informe lo tiene Amal Benotman. A diario, Mohamed El Shandogli, al igual que miles de refugiados palestinos en los campos de Rafah, hace fila con la esperanza de obtener algo de alimento. Nuestros cuerpos se están enfermando debido a la falta de alimentos. Esto no es suficiente, ni siquiera es suficiente para una comida. La situación es muy difícil, no sabemos cómo vivir en esta vida. Pese a todo, Mohamed logró asegurarse un poco de comida. No será el caso de todos. Vinimos en busca de pasta, pero también se ha agotado. No sé con qué alimentaré a mis hijos. Sin embargo, los voluntarios de esta cocina trabajan incansablemente. Y para los niños, la situación resulta más difícil. Los niños lloran día y noche, o bien quieren dulces o alguna fruta o un trozo de chocolate o verduras. Las verduras son caras. Para aliviar en la medida de lo posible estas condiciones, Qatar ha mediado y ha anunciado un acuerdo para proporcionar ayuda a los civiles y medicamentos a los rehenes israelíes. Este miércoles, los primeros camiones cargados de ayuda y medicamentos ingresaron a Gaza por el sur de la franja. Pero para muchos, el cargamento está lejos de ser suficiente.
Estos palestinos reunidos en la frontera entre Gaza y Egipto suplican a los egipcios al otro lado que les envíen ayuda. Esperamos que nuestros hermanos egipcios nos pasen agua, ayuda y medicamentos. Juro por Dios, los médicos no pueden encontrar nada para tratar a sus pacientes. Ahora solo usan sal. ¿Pueden imaginar poner sal en las heridas de las personas para desinfectarlas? Un informe respaldado por la ONU en diciembre indicó que en Gaza la proporción de la población enfrentando inseguridad alimentaria aguda había alcanzado el nivel más alto jamás registrado en el mundo. El ejército de Israel llevó a cabo varias operaciones militares en Cisjordania, matando a 11 personas en distintas áreas. Desde el 7 de octubre ya son más de 330 los palestinos que han muerto en ataques israelíes en los territorios palestinos ocupados. Marina Sardiña tiene los detalles. La violencia israelí tampoco cesa en la Cisjordania ocupada. En las últimas 24 horas, el ejército israelí mató al menos 6 palestinos en el campo de refugiados de Tulkarem, en el este, donde todavía continúa llevando a cabo un asedio con bombardeos, disparos, redadas y el despliegue de tanques. La Media Luna Roja Palestina denunció que las tropas israelíes impidieron el paso a sus ambulancias para atender a los heridos. Vinieron en busca y captura y nos pidieron que abandonáramos la casa. Somos gente pacífica y no queremos hacer daño a nadie. Israel confirmó una operación aérea en la que, según los militares, varios terroristas murieron. Desde el 7 de octubre, el ejército israelí ha matado al menos 33 palestinos en el campo de Tulkarem. Son masacres cometidas contra el pueblo palestino en Cisjordania. No equivalen a un genocidio como en Gaza. Aún así, son masacres cometidas con el objetivo de vengarse y de advertir al pueblo palestino de que hay consecuencias nefastas si siguen abrazando la resistencia. También en el campo de Balata, en Nablus, los israelíes llevaron a cabo ataques con drones, matando a 5 palestinos pertenecientes al brazo armado de Fatah, que supuestamente estaban planeando un ataque terrorista. Y 85 personas han sido detenidas durante las redadas de este miércoles. Cuando el ejército israelí se retiró, vimos llegar al lugar a ambulancias y a la defensa civil y vi cómo recogían los restos de los cadáveres de la calle. Cuando vi esto me derrumbé y empecé a llorar. Fue muy conmovedor. Mientras que los ataques más brutales están siendo llevados a cabo por Israel en la Franja de Gaza, desde el 7 de octubre, más de 336 palestinos han muerto en manos de militares y colonos israelíes en los territorios palestinos ocupados. Y 6.000 palestinos han sido detenidos, la mayoría sin cargos ni juicio. Ahora vamos con información de la guerra en Ucrania. El presidente estadounidense Joe Biden se reunió en la Casa Blanca con líderes republicanos y demócratas del Congreso. Esto para pedirles que lleguen a un acuerdo y aprueben el envío de más ayudas al ejército de Kiev. Biden había pedido ya en octubre al Congreso unos 64 mil millones de dólares para Ucrania, pero la oposición republicana lo condiciona a cambio de más controles en la frontera sur. El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, enfatizó en la urgencia de esta ayuda para Ucrania. Escuchemos. Será una oportunidad para que el presidente y el equipo de seguridad nacional se aseguren de que los miembros del Congreso comprendan plenamente la desesperada y urgente necesidad de armas y capacidades para que Ucrania siga fluyendo. Como saben, el último paquete de asistencia de seguridad fue el 27 de diciembre y desde entonces no ha habido otro y no lo habrá hasta que podamos obtener algún financiamiento. Y el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistió al juicio por difamación en Nueva York, una demanda de la periodista Jean Carroll, quien lo acusa de atentar contra su reputación después de que ella lo acusó de abuso sexual. Un caso, de hecho, por el que Trump fue declarado culpable y condenado a pagar $5 millones. Desde Nueva York, nuestra corresponsal Mamen Sala nos resume la jornada. Una jornada tensa la de hoy en la que ha sido el turno de la demandante Jean Carroll, que ha subido al estrado a explicar por qué estaba demandando a Donald Trump. Dice que ella no está mintiendo, que no es verdad que hiciera esta demanda para vender más libros y que además la acusación de Donald Trump de que ella es una mentirosa pues le está perjudicando no solo en su reputación sino también en su seguridad porque ha recibido varias amenazas. Pues bien, mientras que ella estaba haciendo estas declaraciones en el estrado, Donald Trump estaba haciendo comentarios a sus abogados en un tono un poco más alto de lo que debería y el juez le ha pedido que lo haga un poco más bajo para que el jurado no lo escuche, porque el jurado tiene que permanecer
objetivo. Primero se lo ha dicho a las buenas, pero como Donald Trump no ha hecho caso, pues la segunda vez ha sido con un poquito más de tensión. Le ha dicho que si no cumple las reglas lo iba a echar de la sala del tribunal. Y Donald Trump le ha contestado con un desafiante "me encantaría". Así que a partir de ahí ha ido subiendo un poquito la tensión en esta segunda jornada del juicio, en la que los abogados de ambas partes han hecho sus preguntas a la demandante y Jean Carroll. Los abogados de Donald Trump también han pedido de nuevo, le han insistido al juez si se podría aplazar este proceso para que Donald Trump pueda pasar ese luto por la muerte de su suegra, de la madre de Melania Trump, y para que mañana pueda asistir al entierro. El juez ha vuelto a decir que no, porque además Donald Trump no está obligado a presentarse en este proceso, lo está haciendo porque él quiere. Lo que sí que ha dicho el juez es que le va a permitir hablar a Donald Trump en este proceso con una serie de restricciones. No va a poder negar los delitos sexuales, no va a poder acusar a Jean Carroll de mentirosa, se va a tener que centrar solo en lo que se está juzgando, que es esas declaraciones difamatorias. Si lo hace, si finalmente Donald Trump declara en este proceso, será el lunes 23, un día antes, el lunes 22 de enero, un día antes de que se celebren las primarias en New Hampshire. Y ahora vamos a Ecuador, donde las bandas criminales ligadas al narcotráfico no dan tregua. Tras la ola de violencia de la semana pasada, en la que uno de los episodios más impactantes fue justamente la toma de un canal de televisión mientras transmitía en directo, el fiscal César Suárez, quien investigaba ese hecho, fue asesinado en Guayaquil. Diana Salazar, la fiscal general del Estado de Ecuador, prometió que estos ataques no limitarán el trabajo que realizan. Hacemos un llamado a las fuerzas del orden para garantizar la seguridad de quienes nos encontramos en el cumplimiento de nuestras funciones y al Consejo de la Judicatura para que autorice que las audiencias que conoce la UNIDOT se desarrollen de manera telemática, de forma que podamos alcanzar los objetivos que nos hemos planteado. Y en China hay una cifra que inquieta. Según la Oficina Nacional de Estadística, a finales del 2023, la población era de 1.409 millones de personas, una reducción de 2,08 millones con respecto a la cifra del 2022. Se trata del segundo año consecutivo en el que el país registra un declive demográfico, pese a los esfuerzos del gobierno por impulsar la natalidad. Veamos. La población china se reduce cada vez más y más. La Oficina Nacional de Estadística China informó sobre la disminución de nacimientos en el país durante 2023, marcando los niveles más bajos desde que se tienen registros. A finales de 2023, la población nacional, incluida la población de las 31 provincias, regiones autónomas, municipios y militares, pero excluyendo los residentes de Hong Kong, Macao, Taiwán y los extranjeros, era de 1.409 millones, una disminución de 2,8 millones con respecto a finales de 2022. El año pasado, India superó a China como el país más poblado del mundo. Expertos explican el cambio debido a las muertes durante la pandemia, la falta de interés de los jóvenes por el matrimonio o la deficiente integración educativa y laboral de la mujer. Atrás quedó la política del hijo único que el gobierno impulsó durante más de 3 décadas. En 2015, las autoridades permitieron a las parejas tener 2 hijos y en 2021 la medida se relajó hasta 3. Aunque los jóvenes parecen estar poco motivados para tener hijos. Hoy en día la juventud está completamente ocupada por los estudios y lo académico. Los padres piensan que sus hijos están bajo mucha presión, pero la presión que experimentan los padres es incluso mayor que la de sus propios hijos. La gente está ansiosa de tener hijos. Muchos de mis amigos son parejas que trabajan y no tienen hijos. Todos mis colegas más jóvenes que yo o que acaban de casarse han dicho que no quieren hijos. La presión financiera es real. Expertos piden al gobierno políticas de apoyo para incentivar a las familias a tener hijos, ante un inminente riesgo de la disminución de la fuerza de trabajo del gigante asiático. Y el rey de Reino Unido, Carlos III, enfrenta problemas de salud que lo obligarán a retrasar sus compromisos en las próximas semanas. El Palacio de Buckingham informó que el rey Carlos III será operado de próstata la próxima semana, mientras que la duquesa de Cambridge y esposa del príncipe William, Kate Middleton, se recupera de una cirugía abdominal.